del liderazgo personal. El mayor de los peligros para la mayoría de nosotros no es que nuestro objetivo sea demasiado alto y no lo alcancemos, sino que sea demasiado bajo y lo logremos. Miguel Ángel. Para ser un vendedor efectivo y confiable, debe ser responsable, líder de su propia vida y administrarse adecuadamente en función de los recursos que tiene para lograrlo. Miles de ideas llegan a la mente cuando preguntan acerca de lo que es un líder, qué representa para la sociedad y su entorno, qué hace en la vida de otros y el camino por el que lleva a los demás. Si le preguntara qué es un líder, seguramente vendrían a la mente de manera rápida respuestas como esta. Es una persona que tiene visión, influye sobre los demás, sabe hacia dónde va, es carismático, tiene vocación, aprende de los errores, ejecuta hoy las actividades que lo llevan a alcanzar sus logros mañana, promueve el trabajo de equipo, es honesto, íntegro, responsable y mucho más. Eso está maravillosamente bien. Sin embargo, cursos, seminarios, libros, talleres, usualmente le piden que defina a un líder haciéndole entender que se encuentra lejos, que no es usted, que está en otro nivel, en otro escenario u otra circunstancia. Y quizá, en el mejor de los casos, le pedirían que se definiera usted como líder de otros. Pero seguramente muy pocas veces habrá tenido la oportunidad de definir el liderazgo de su propia vida. Liderar personas es una de las artes más estudiadas y analizadas a través de la historia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sin embargo, ha quedado olvidado el estudio y el análisis de cómo se lidera la propia vida, cómo una persona se convierte en líder de sí mismo. Volviendo a las características que comenté anteriormente, si se le aplican a su vida personal, entonces debe preguntarse, ¿tengo visión? ¿Sé hacia dónde voy? ¿Aprendo de los errores? ¿Estoy ejecutando hoy las acciones que me llevarán a donde deseo ir? ¿Soy íntegro, honesto? ¿Promuevo el trabajo en equipo? ¿Pienso en relaciones ganadoras? Hay una pregunta muy común que se suele hacer a todos aquellos que participan en cursos de liderazgo. ¿El líder nace o se hace? Y en esas respuestas dicotómicas, las personas probablemente responden, los líderes se hacen, aunque hay algunos que nacen con una estrella de la buena fortuna y tienen habilidades especiales que los hacen resaltar por encima de los demás. Entre esas dos respuestas posibles se escoge la más obvia. Pero, ¿qué hay si le dijera que ambas respuestas dejan de lado el aspecto más importante del liderazgo? Un líder, en términos generales, no nace ni se hace, sino que toma la decisión de hacerse líder, asume la responsabilidad de hacerlo, se forma para ello porque ha tomado la radical decisión de que eso es lo que desea para su vida. Un vendedor toma la decisión de hacerse un supervendedor. Al tomar la decisión, ha asumido la responsabilidad de convertirse en líder, ante todo, de su propia vida. Como puede observar, el vendedor excepcional debe liderarse a sí mismo. Entiendo que es un concepto que a primera vista puede parecer extraño, porque muchas personas tienden a pensar en el concepto de liderazgo hacia afuera, es decir, a una persona que no soy yo, liderando a muchas otras, hablándole a un público u orientándolos. Cuando alguien se refiere a un vendedor, se piensa en una persona que habla mucho y es capaz de influir sobre sus clientes. Y probablemente, en un momento determinado, hace que estos tomen una decisión favorable a la propuesta que le está presentando. Tiene algo de verdad esta idea inicial, aunque está perdiendo el 99.9% de la esencia del liderazgo personal. Esa esencia se resume en la siguiente máxima bíblica y filosófica. Nadie puede dar lo que no tiene. Resultará imposible para una persona convertirse en un líder si antes no ha liderado su propia vida. Resultará imposible para un vendedor convertirse en un supervendedor, que es sinónimo de líder, si antes no ha tomado la responsabilidad de hacerse como tal, asumiendo con dedicación esa decisión. Difícilmente un vendedor puede influir sobre sus clientes, sobre los demás, si antes no ha podido ser el director de la orquesta que es su propia vida. Y lo digo de esta manera porque en usted hay múltiples actividades que desea hacer, algunas importantes, otras no tanto, y todas quieren sonar y ser hechas al mismo tiempo. Sin embargo, en la esencia del liderazgo personal está el dirigir de manera armónica
esa orquesta que compone su ser. ¿Cómo podría entonces influir sobre otros, orientarlos, asesorarlos, si antes no ha completado el liderazgo personal? Le reitero que nadie puede dar lo que no se tiene. Por eso, se ven a tantos líderes y vendedores tradicionales que aún haciendo gala de múltiples técnicas de oratoria, de acercamiento, de cierre, etc., simplemente fracasan y pierden. Evidentemente, como supervendedor, deseará estar involucrado directamente con sus clientes, resolver sus necesidades y ofrecer soluciones que permitan satisfacer esas necesidades, maximizando los beneficios y a la vez construyendo una relación de largo plazo. Para ello, debe pasar por la etapa de haberse convertido en líder de sí mismo. Véalo a través de esta lectura. Quería cambiar el mundo y no pude. Quería cambiar a mi país y tampoco pude. Quería cambiar a mi ciudad, tampoco me fue posible. Luego, decidí entonces cambiar el edificio y me fue imposible. Pues tomé la decisión de cambiar a mi familia y nada. Entonces, al final, tomé la decisión de cambiar a lo único que verdaderamente puedo cambiar y sobre lo cual tengo completo control, yo mismo. Fue suficientemente complicado, pero lo logré. Luego, empecé a ver cómo mi familia cambiaba y entendí que mi familia y yo podíamos cambiar mi edificio y que si mi edificio cambiaba, de esa manera podía cambiar a mi ciudad, a mi país y al mundo. Fin de la lectura. Dicho en palabras de Gandhi, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Fin de la cita. Quieres ser líder del entorno y lograr grandes ventas, y esa es una determinación suficientemente importante que debe ser tomada por un vendedor para convertirse en un supervendedor. Pero antes de lograrlo, se debe tomar la decisión de tener liderazgo personal. Ese es el primer y más fundamental de los pasos. Debe construir bases sólidas, columnas sólidas de liderazgo personal que lo hagan cambiar de adentro hacia afuera. Inmediatamente empezará a ver el positivo impacto que eso puede causar en su entorno y sus clientes. Debo mencionar que ese cambio, a pesar de que muchos autores así lo sugieren, no es tener una sonrisa en la cara que pueda comprar la sonrisa de otro, o tener siempre una actitud positiva, porque simplemente las sonrisas, actitudes y comportamientos son consecuencia de lo que se es como persona, de la visión y la pasión que lo inspira, de lo que lo mueve por dentro. Esa visión y pasión que lo sostiene, fundamentos del liderazgo de la propia vida, son los que le dan firmeza y apoyo de manera real y auténtica a las sonrisas y actitudes positivas que pueda tener. Nuevamente, nadie puede dar lo que no tiene. Difícilmente puede ofrecer una sonrisa a otra persona cuando en el interior no está sonriendo. Y eso ocurre básicamente porque aún está lejos de tener el control y el liderazgo personal. De eso se trata esta ley, de liderarse a sí mismo, ser responsable de lo que se es y el impacto que puede causar en el mundo, de concebir y ejecutar hoy las acciones que tiene para hacer cumplir su misión de vida, lo cual constituye su inspiración y que a su vez se traduce en la pasión que lo mantiene entregando el 100% de usted a esta profesión de vendedor. Recuerda hace un rato cuando leíamos el mapa del vendedor exitoso. Saber si está en la profesión correcta y si es así, hacer lo que hace con pasión. Ese es el acero de los pilares del liderazgo personal. Pero el concreto que amalgama esas columnas y las sostiene en esa posición firmes, sólidas y duraderas es la misión de vida, la que lo inspira a hacer lo que hace. Al estar inspirados y haber logrado el cambio interior, tenga por seguro que empezará a impactar de manera positiva en el entorno y las cosas irremediablemente empezarán a cambiar. La sonrisa, antes sostenida por una actitud positiva, ahora estará apoyada por una inspiración interna que tal como un motor lo moverá a hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo se puede construir el liderazgo personal? Para dar los primeros pasos en esa dirección, debe ante todo ser responsable por lo que ocurre. Título: responsabilidad. ¿Se ha encontrado en algún momento de su vida como persona y como vendedor diciendo alguna de estas expresiones? Yo soy así. No puedo hacer esto porque no tengo tiempo. Si mi jefe fuera, tengo que hacerlo.
no es culpa mía. Esa no es mi responsabilidad. Yo no fui si mi cliente fuera. Piense por un momento en las características de este lenguaje. ¿Cómo cree que es? ¿Es un lenguaje en el que se asume responsabilidad? En lo absoluto, ese lenguaje es una cinta transportadora que mueve la responsabilidad de un lugar a otro. Al asumir expresiones como esa, simplemente se mueven las responsabilidades a través del dedo acusador. Se están buscando culpables de las cosas que ocurren, mientras usted, al no asumir los compromisos, está tranquilo y mantiene el estado de las cosas tal como se encuentran. Mira de reojo a la situación y ni levanta la mirada para no sentirse involucrado en la solución de lo que pueda estar ocurriendo. Ese es el lenguaje de no lo puedo hacer, no tengo la culpa, no es mi responsabilidad. A lo largo de este audiolibro he mantenido que todos los cambios que quiere ver en su vida son, en primera y última instancia, su decisión. Usted decide si quiere ser un supervendedor y usar al máximo el poder de la efectividad. Decide salir de la zona de comodidad y dejar atrás las cosas buenas porque sabe que va a tener las cosas mejores. Se deja guiar por el mapa del vendedor exitoso. Impulsa el cambio transformacional de paradigmas en su vida y multiplica exponencialmente sus capacidades para equilibrar la balanza de las ventas que quiere alcanzar. Todas esas son decisiones que ha tomado para lograr el cambio profundo en su vida como vendedor y vivir un camino lleno de éxitos. Como bien sabrá, al tomar las decisiones de esta naturaleza, está asumiendo de manera directa la responsabilidad. Está tomando el control de su vida y está dando los primeros pasos para lograr los cambios interiores que lo motivarán y apoyarán para que las cosas en el entorno también puedan cambiar. Tal como fue expresado por el Dr. Stephen Covey en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, responsabilidad significa tener la habilidad para responder ante las situaciones. Es decir, tiene la posibilidad única en sus manos, el poder y el control de tomar las decisiones que permitan tener la guía de su vida, de usar su misión como motor inspirador que permita cambiar como persona y como vendedor, lo que a su vez tendrá efectos excepcionales en el entorno. Le voy a poner un ejemplo. Si usted se traslada en su vehículo de un punto A a un punto B, al cual debe llegar a una importante cita de negocios, y en la mitad del camino se le explota un caucho, ¿qué hará? Seguramente lo cambiará rápidamente, hará una verificación muy superficial y seguirá avanzando hacia su destino. No se quedará sentado esperando a ver qué hace el destino con usted o si el poder infinito de Dios detiene el tiempo para que lo esperen en la cita de negocios. Aunque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, usted ha sido dotado con sus talentos y destrezas para el cambio del neumático y llegar a la reunión prevista. ¿Qué lo inspira y motiva a no quedarse sentado esperando? ¿Una situación, algo importante que ocurrirá en su vida o una cita esperada desde hace mucho? Usted decidió responder de una manera particular a esa situación porque tiene algo que le inspira y le mueve, algo que está más lejos del punto en el cual se encuentra en ese momento, pero hacia donde necesita llegar. Si se queda detenido en ese punto en el que se encuentra, pues obviamente no llegará a donde desea. Lo mismo ocurre cuando se transfiere responsabilidad. Simplemente se queda detenido. El mundo sigue circulando frente a usted, pero usted está detenido. Recuerde que lo único que siempre se mantiene constante en la vida es el cambio. Ese cambio se hará con o sin usted. Razón por la cual debe aprovechar todas las oportunidades que el poder infinito de Dios y la vida le dan para ser parte de ese cambio y promoverlo, asumiendo la responsabilidad que le corresponde. Esa es la esencia de la responsabilidad en los vendedores. Se tiene en mente la visión de lo que quiere alcanzar. Entonces sabe qué pasos tiene que dar hoy para llegar hacia allá en el corto, mediano y largo plazo. Muchas veces hará las cosas que le gustan y otras, algunas cosas que no le gustan tanto, pero sabe que está sembrando y cultivando hoy las semillas que mañana recogerá, porque es la cosecha que usted ha visualizado en su mente. Esa es su responsabilidad personal una vez que toma el control de su vida. Ese concepto aplica globalmente a las personas, independientemente de su profesión, y sobre todas las cosas a los supervendedores. ¿Le gustaría que pasaran estas cosas? Tener más relaciones de negocio y más sólidas. Lograr que los clientes hagan las compras que son necesarias.
Hacer que las cosas que no funcionan tan bien en la empresa en la que trabaja empiecen a cambiar a través de pequeños pasos. Lograr resultados positivos en sus relaciones interpersonales. Impactar de manera excepcionalmente positiva la vida de sus clientes y el entorno. ¿Cómo lo va a lograr? 1. Asume la responsabilidad de hacerlo, lo cual le lleva a salir de la zona de comodidad en la que quizá se encontraba al principio. 2. Construye una visión de lo que quiere alcanzar. Usa el poder único de su mente para visualizar un estado de cosas que aún no ha llegado, pero que dando los pasos correctos hoy, sabe que pronto podrá alcanzarlo. Número 3. Da los pasos hoy que lo llevan a la dirección deseada y visualizada. La responsabilidad personal, es decir, interior, es uno de los grandes motivadores de las personas y muy particularmente de los vendedores. ¿Por qué? Sabemos que las cosas no ocurrirán por inercia. Ciertamente debe tener fe en que las cosas que desea llegarán, pero usted no se sentará a esperar que lleguen, sino que trabajará para lograrlas. Eso significa que será responsable de que aquello que deba suceder para que pueda avanzar será en gran medida su responsabilidad. Ya está convencido del poder que tiene para responder a las situaciones y, en consecuencia, empezar a cambiar internamente e impactar de manera positiva en el entorno y en las relaciones interpersonales. Entonces, ahora tiene que construir una visión de las cosas que quiere alcanzar. Título: Visión de vida. Albert Einstein decía: la imaginación es más importante que el conocimiento. En la ley de la efectividad y el éxito, revisamos un aspecto fundamental dentro del mapa del vendedor exitoso. ¿Estamos en la profesión correcta? Esto es una pregunta que quiero ampliar y generalizar un poco más. ¿Qué es lo que quiere para su vida? Deténgase acá un instante y piense por un momento qué es lo que realmente desea para sí mismo, qué lo inspira y qué lo motiva. La respuesta a esa pregunta es la esencia de la dirección de su vida, la orientación y los pasos que debe dar hoy para completar su visión y su misión, construyendo un camino de éxitos orientado siempre al lugar en el cual desea estar. Toda aquella actividad o visión inspiradora que tenga un espacio en su mente y su corazón es más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Al utilizar su mente está creando un estado de cosas que aún no existen, pero que usted efectivamente desea que existan. Sus pensamientos se traducirán en acciones concretas que lo llevarán hacia ese lugar que ha visualizado. Sus acciones diarias, si tiene una vida unida a una misión y propósito, estarán marcadas por el pensamiento que tuvo antes de esa acción. En otras palabras, escuchar este audiolibro, por ejemplo, ha surgido de la necesidad de crecer integralmente como vendedor. Las acciones que usted ejecute mañana para poner en práctica estos conocimientos serán consecuencia de haber pensado e imaginado que usted necesitaba de esta guía para mejorar profesional y personalmente. Entonces, está asumiendo que está construyendo una visión de vida. Lo que ocurre mañana deberá ser consecuencia de lo que ha pensado y visualizado hoy. En el caso contrario, simplemente una persona estaría viviendo una vida a la deriva, llena de vaivenes que no representan algo más profundo que aquello que lo que está sucediendo específicamente en ese momento. Los deportistas de alta competencia utilizan este modelo como una sugestión que les permita lograr las metas que se han planteado en una situación específica. Un atleta que competirá mañana en la carrera olímpica de 100 metros planos, hoy se estará motivando internamente con mucho ahínco. Se estará visualizando a sí mismo ganando la competencia, en el primer lugar del podio, recibiendo la medalla de oro y en los mejores casos rompiendo el récord olímpico. Así debe ocurrir en todas las profesiones. Volviendo al ejemplo que cité hace mucho rato, si está en su vehículo desplazándose de un punto A a un punto B, pero no sabe dónde está ese punto B, ¿cómo sabrá entonces que la dirección en la que va, la dirección que ha tomado, las rutas que está siguiendo, las señalizaciones a las cuales le está dando prioridad, realmente le están llevando en esa dirección? Es imposible que lo pueda saber, porque simplemente no sabe hacia dónde va. Difícilmente pueda competir consigo si no sabe dónde está su meta, si no conoce hacia dónde quiere ir. Tal como dije anteriormente, un líder tiene visión. Solo que la mayoría de las personas suelen relacionar ese concepto de liderazgo con el destino al que ese líder quiere llevar a un grupo o a una sociedad. Pocas veces una persona se familiariza con ese concepto, pero a nivel interior. Al haber asumido la responsabilidad de lograr cambios profundos y transformacionales en su vida,
entonces se ha comprometido tácitamente con la responsabilidad de definir hacia dónde quiere ir, construir la visión o la misión de vida. Utilizar la excepcional capacidad de imaginarse un estado de cosas que aún no existen, pero que al tenerlas en mente y con el esfuerzo y las acciones en esa dirección, puede llegar a ser, puede llegar a tener. Usted, antes de ir al punto B, que ha visualizado como aquel al que quiere llegar, porque es su visión de vida y así lo creó en su mente, debe preparar el mapa y las acciones concretas que lo llevarán hacia allá. Y aun con lluvia, truenos o relámpagos, deseará llegar a ese lugar. Eso no significa que en el tiempo no pueda hacer ajustes a la visión de vida como supervendedor, porque el aprendizaje que obtiene en el camino le deja la experiencia de los éxitos y los fracasos que permiten madurar y afinar mucho más esa visión. Sin embargo, es imprescindible que desde hoy usted empiece a tener la capacidad para visualizar lo que quiere alcanzar. Eso quiere decir que antes de empezar a caminar, incluso antes de encender el motor que lo llevará desde aquí hasta donde quiere llegar, deberá tener en mente ese destino que quiere alcanzar. De lo contrario, estaría navegando sin rumbo. ¿Ha pensado en lo que quiere lograr en su vida? Es el momento de hacerlo. Es la oportunidad de pensar, reflexionar y visualizar exactamente qué quiere lograr en su profesión como supervendedor, qué quiere alcanzar y hacia dónde quiere llegar. Esto significa que se está haciendo dueño de su camino y su destino, que siente en su corazón lo que desea hacer e irá en esa dirección, sin dejar que el entorno o las circunstancias marquen su agenda. Visualizar ese destino al cual quiere llegar implica que además de saber lo que es su visión y misión de vida, debe entender que en el camino encontrará muchas paradas momentáneas que también puede visualizar con el fin de dar los pasos que lo llevan hacia allá. Por tal motivo, al haber asumido la responsabilidad inspiradora de la visualización, entonces puede considerar como guía los siguientes pasos. Número 1. Escriba las ideas que tiene en la mente sobre lo que quiere alcanzar en su vida. Número 2. Use el poder infinito de su mente para imaginar el estado de cosas que quiere alcanzar, pero que aún no existe. Número 3. Construya una visión de vida con el poder de la imaginación y las ideas que han pasado por la mente respecto a lo que quiere hacer en su paso por este mundo. Número 4. Vincule su visión de vida con los elementos concretos que la relacionen con su profesión de supervendedor. Estos 4 pasos le pueden dar una dirección concreta de cómo usted puede construir a lo largo del tiempo su propia visión de vida. Me gustaría decirle que esto lo puede hacer en una mañana o en su oficina durante el almuerzo, pero lamentablemente no es así. Requiere tiempo, dedicación, disciplina, creer e interiorizar que realmente hacerlo tiene sentido para usted. Porque no quiere seguir llevando una vida sin rumbo, sino desea enfilar su profesión de ventas en una dirección específica. Hace un rato le decía que lo único sobre lo que tiene verdadero control en el mundo es sobre sí mismo. Claro, si aprende cómo hacerlo, porque podría estar siendo marcado y actuado por la agenda de otras personas. Y como usted es lo único que puede controlar, debe tratarse a sí mismo con respeto, con valor, con integridad y con responsabilidad. En tal sentido, construir una visión de vida no puede ser una tarea que se pueda tomar a la ligera, porque se trata del camino que quiere construir y de la orientación que desea tener en su propia vida. Tener una visión concreta de hacia dónde quiere ir lo llevará cada vez a niveles superiores de éxito y cada vez estará más satisfecho por lo que ha alcanzado, pero a la vez estará más decidido a ejecutar las acciones que lo llevarán a completar esa visión de vida. En ese momento estará en el nivel más alto de logros humanos y los éxitos que allí coseche, producto de la siembra de la vida, estarán a la altura de lo que hacía tanto tiempo que había visualizado. Una vez que ha diseñado y construido su camino de aspiraciones de vida, lo que realmente lo inspira, su visión, entonces podrá visualizar en concreto los logros de mediano plazo que quisiera ir alcanzando en su profesión de vendedor. Es importante mencionar que tal como en una organización, la visión de vida se construye para el largo plazo, 15, 20, 30 años. Por el contrario, los logros de mediano plazo, que también los irá visualizando con su poder excepcional de la imaginación, serán construidos para 5, 2 y quizá hasta un año. Por tal motivo, su guía de visualización como supervendedor para los retos del mediano plazo deben incluir los clientes que desea tener
y la relación de negocio que desea construir. Debe empezar a tener el marco de referencia de lo que quiere lograr o ganar con sus clientes, de lo que quiere que sea su relación con ellos. Pero no puede apostar al poder y la capacidad de la memoria, porque hay demasiada información allí. De esta manera, en esta guía de trabajo es importante que usted vaya haciendo las anotaciones pertinentes. Hágalo y verá los efectos sorprendentes que tendrá para la posibilidad de consultar su visión de vida de largo plazo y la relación y el marco de referencia de lo que desea alcanzar con sus clientes en el mediano y hasta en el corto plazo también. Véalo de esta manera. El atleta de alta competencia que se visualiza ganando la carrera de 100 metros planos en las Olimpiadas. Usted es ese atleta, pero su deporte son las ventas y su carrera es la construcción de una relación de negocios próspera con su cliente. ¿Quiere ganar una medalla de oro en esa relación o se conformaría con una de bronce? Si su carrera es mañana, entonces visualice hoy que obtendrá esa medalla del primer lugar. Tener ese marco de referencia no depende de factores externos, ni de las circunstancias, ni de la cantidad de clientes que tenga actualmente, mucho menos de los jefes o las políticas de la empresa, sino depende de haber asumido la responsabilidad de lograr cambios consigo mismo, que de manera excepcional tendrán un impacto positivo y superior en su entorno. Pero todo ello depende de saber hacia dónde va y lo que quiere alcanzar en la relación con sus clientes. Los cambios que producirá su visión en el entorno serán sorprendentes. No necesariamente porque esa transformación sea producto de la participación de otros en su vida, sino porque usted, al estar ejecutando su visión de largo, mediano y corto plazo, esas personas que están a su alrededor preguntarán, ¿y qué cambio ocurrió en ti? ¿Cómo has logrado tanto? ¿Cómo ayer hacías las cosas de una manera y hoy las haces de manera radicalmente distinta? El entorno estará contrariado con su cambio porque dirán que no es posible. Y me atrevería a decir sin ningún temor que aquellos a su alrededor que viven en sus respectivas zonas de comodidad serán para usted un imán que buscarán llevarlo nuevamente atrás o un freno y hasta un obstáculo que no le permitirán avanzar en la consecución de su visión. ¿Le ha pasado esto? En el ambiente laboral ha estado en contacto con personas que en lugar de impulsarlos y ser una motivación adicional para usted, son un impedimento en el logro de sus objetivos. Naturalmente, después de vivir los efectos sorprendentes del cambio transformacional que ha logrado en su vida, no solo no querrá volver atrás, sino que consolidará mucho más su decisión de haber asumido la responsabilidad de seguir adelante con esa visión de vida. Evidentemente, esto no significa que atropellará a los demás para alcanzarla, ni que será un egoísta que solo pensará en usted en detrimento de su relación con el entorno, sino significa que podrá equilibrar todas las acciones concretas para el logro de esa visión, sin dejar que otros marquen su agenda, pero también tomando en cuenta el valor que esas otras personas aportan a su vida y cuánto podrían beneficiarse mutuamente. Un ejemplo de esto es la relación que tiene con sus clientes. Para el entorno, será demasiado difícil comprender el cambio transformacional que usted está viviendo. Eso ocurre porque muchos no solo se resisten al cambio en sus propias vidas, sino que se resisten al cambio que pueda ocurrir en su entorno inmediato. Los más avanzados y aventureros, los menos atados a la zona de comodidad, irán tras de usted preguntándole, ¿cómo lo lograste? Porque yo también quiero vivir esa experiencia y quiero construir mi visión y vivir la vida de manera distinta. Esas personas a su alrededor serán el mundo que querrá empezar a cambiar, porque estarán sorprendidos e impactados por el cambio que han visto en usted. Ese entorno comprenderá que usted ha empezado a liderar su propia vida, que ha construido su visión de las cosas que quiere alcanzar y está ejecutando las acciones concretas hoy que lo llevan en esa dirección. El entorno y usted comprenderán que ya no es un barco que está a la deriva en el océano, sino que tiene un puerto al cual llegar, lleno de los más altos niveles de logros, y ahora llegar a ese puerto será su inspiración, será su pasión. Usted en el camino irá viviendo éxitos cada vez más y más grandes e irá completando poco a poco esa visión que ha diseñado. Lo invito a escribir su visión de vida y a vivir en función de esa visión. Diseñe lo que desea alcanzar con sus clientes, escríbalo, hasta dónde quiere llegar, los clientes que desea tener. No tenga miedo ni temor, ni empequeñezca sus posibilidades. No sea que usted sea el que ponga límites a esas posibilidades infinitas. No sea usted el que cierre las puertas. Cuando tenga una dirección de vida, una orientación, una visión inspiradora que le llene de pasión ardiente por cumplirla en el mediano y largo plazo,
entonces se encontrará disfrutando del mundo en el cual vive, gozándose ampliamente de los éxitos y los fracasos, porque esos últimos simplemente le permitirán aprender y seguir adelante. Use la capacidad ilimitada de su mente para imaginar un estado de cosas que aún no existen, aunque está convencido que dando los pasos correctos, efectivamente existirá. Tiene una herramienta única, un talento abismalmente subutilizado en la actualidad, el poder de su mente. Tome el tiempo necesario que requiera para construir su visión de vida, en el mediano y en el largo plazo. Tome su tiempo para meditarla, para reflexionarla. Haga una película de su vida y evalúe las cosas que más le han apasionado. Quizá allí está el primer indicio de lo que quisiera alcanzar en el largo plazo. Al construir su plan de vida, al diseñar y escribir el destino al cual quiere llegar en algún momento, entonces pensará en el mapa de ruta que lo puede llevar hasta allá y en los pasos concretos que debe dar hoy para alcanzar ese destino. Como bien he dicho, la visión de vida se diseña para el largo plazo, pero los pasos para alcanzarla los hace en el corto y mediano plazo, porque de esa manera, además de sentir que está colocando los ladrillos que permiten construir finalmente la edificación y el castillo de la vida, vivirá los éxitos en el camino, superará los fracasos, las metas serán alcanzables, no necesariamente fáciles, solo que sabe que las va a lograr, porque tiene un poder interior superior que le inspira y motiva a alcanzarlas. Si sus metas son inalcanzables en el corto plazo, entonces es posible que pueda sentirse frustrado. Eso significa que debe conocerse a sí mismo, sus posibilidades y potencialidades. Es fundamental rescatar una enseñanza importante. Su emoción, su pasión, su inspiración, su entrega, dedicación y entusiasmo estarán profundamente marcados por la visión de vida que ha diseñado. Antes de profundizar respecto a esto, debo decirle que como seguidor y amante de Dios y fiel creyente de las doctrinas de Jesús, pienso que estamos en este mundo para cumplir una misión y un propósito de vida. Cuando usted diseña su visión, seguramente lo hará en función de las cosas que ya ha vivido y que sabe que representan algo importante para usted. Lo diré de esta manera. Difícilmente un niño de 7 u 8 años pueda diseñar una visión de vida, porque aún no ha empezado a vivir. Es posible que sepa lo que quiere lograr. Es posible que haya algo que le apasiona. No obstante, es casi imposible que pueda construir esa visión si aún no conoce su desempeño en el mundo real. En ese sentido, es posible que usted al escuchar este audiolibro y al animarse a diseñar su visión de vida, ya esté pensando y meditando sobre aquellas cosas que le han apasionado anteriormente, aunque nunca haya sido tan consciente como ahora de que debe darles forma en su diseño o plan de vida. Es posible que esas cosas que le han apasionado sean la misión y el propósito por el cual usted ocupa un lugar en este mundo. Para ello, es necesario mucha meditación y reflexión. Descubra su misión y propósito y, en consecuencia, puede diseñar una visión de vida fundamentada en esa corazonada, en ese pálpito de lo que realmente mueve su ser en una dirección. Luego, como le decía anteriormente, dado que sus energías dependen de esa visión, entonces lo que haga tendrá que estar necesariamente atado a ese diseño que ha hecho de su vida. ¿Cuántas veces ha visto a tantas personas frustradas por no lograr lo que creen que quieren? Peor aún, ¿cuántas veces ha visto a personas que alcanzan lo que consideran un éxito en la vida, pero que inmediatamente se vienen abajo? Todo es precisamente consecuencia de que esos éxitos o esos fracasos no están medidos en términos de la referencia que representa su visión, sino en términos de otras cosas que pueden ser producto de las condiciones externas, de los condicionamientos de la infancia, de las agendas que otras personas diseñan sobre usted. Lo que para una persona puede parecer un fracaso, para otra podría ser un éxito. Por el contrario, lo que para una persona puede ser un éxito, para otra podría ser un fracaso. ¿Cuál será la verdad absoluta? Ninguna, porque eso depende de usted y de su punto de referencia. En otras palabras, su visión de vida. He allí la razón fundamental por la cual no puede dejarse marcar por las agendas de otras personas. Cada quien tiene un punto de vista, una perspectiva, una visión de vida y un propósito. En consecuencia, sus puntos de referencia son distintos al del otro y por lo tanto no se pueden medir éxitos y fracasos sin el mismo marco referencial. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazi, lo decía de la siguiente manera: cada uno tiene su vocación o misión específica en la vida.
Cada cual tiene que llevar a cabo una tarea concreta que exige su cumplimiento. En esto, la persona no puede ser reemplazada ni se puede repetir su vida. Por lo tanto, la tarea de cada uno es tan única como específica la oportunidad de realizarla. Fin de la cita. Le puedo decir algo con toda franqueza. Usted puede mirar a una persona o a un vendedor frustrado y fracasado y dirá, ¿cuántas veces lo habrá intentado? ¿Sabe algo? Es muy posible que ese vendedor solo lo haya intentado una vez y se haya echado a morir, simplemente porque la fuerza que lo ata a ejecutar alguna acción concreta que lo lleva al éxito no es tan poderosa como para llevarlo a intentar nuevamente. Por el contrario, usted mira a una persona exitosa y puede tener por seguro que detrás de ese éxito ha habido muchos fracasos, caídas y dificultades. Pero la fuerza del propósito que inspira a esa persona es tan superior que simplemente le han dejado el dulce sabor de la experiencia del fracaso y ha seguido adelante, con más empeño, con más fuerza, con más entusiasmo y más ímpetu. En palabras de Booker Washington, el éxito debe ser medido no tanto por la posición que hemos alcanzado en la vida, como por los obstáculos que hemos vencido intentando tener éxito. Fin de la cita. Una persona exitosa y una persona ganadora han tenido fracasos medidos en términos de lo que representa su propia visión de vida, no en relación a los pensamientos y agendas de los demás. Detrás de cada persona exitosa en la vida hay una profunda victoria personal digna de admiración, porque antes de ganar en sus relaciones interpersonales, esa persona ha desatado una poderosa batalla interior para encontrarse a sí mismo, descubrir su propósito y diseñar una visión de vida acorde a ese propósito y que lo impulsa a seguir adelante. ¿Cómo lograrlo? Título: Pasos para alcanzar la visión de vida. Ya ha diseñado y construido su visión de vida en el mediano y largo plazo. Tiene las ideas que, producto del poder de la imaginación, se han concretado en el destino específico al cual desea llegar. Esa visión no necesariamente se mantendrá estática en el tiempo, sobre todo sabiendo que como supervendedor, motivado al éxito, quizás pueda ampliar su visión y hacer concesiones que por los límites naturales que pudo imponerse, al principio no las tenía claras, pero que ahora, sabiendo y conociendo su potencial infinito, le permite alcanzarlas. Al saber hacia dónde va como supervendedor y lo que quiere lograr, debe pasar a la acción. Para ello, quiero referirme a una de las premisas esenciales en el diseño de los pasos que debe concebir en el corto plazo para alcanzar su visión de vida de mediano y largo plazo. Lo voy a decir en una frase del doctor Stephen Covey. Las cosas que más importan nunca pueden estar a merced de las cosas que menos importan. Fin de la cita. Esa premisa básica es orientadora a la vez que restauradora, por cuanto libera el poder y la energía que ha estado consumida durante tanto tiempo en actividades sin importancia y posiblemente actividades que no le lleven hacia el lugar que ha diseñado como su visión de vida. También lo decía Peter Drucker, el padre de la administración moderna. Administrar es hacer las cosas bien. Liderar es hacer las cosas correctas. Fin de la cita. Ya usted ha definido su visión de vida, por lo cual está liderando su vida y sabe lo que tiene que hacer. Ahora empezará a definir el cómo lo va a lograr. En otras palabras, la administración correcta de las cosas. Sabe hacia dónde va. Ahora tiene que saber cómo lograrlo. Considerándolo nuevamente desde el punto de vista del doctor Stephen Covey, antes de intentar hacer las cosas de manera correcta, es mejor saber si las cosas que va a hacer son aquellas que representan algo importante y valioso para usted. Al llegar a este punto, quisiera recapitular sobre la esencia del liderazgo personal. Liderarse a sí mismo implica saber hacia dónde va. Para lograrlo, debe usar el poder infinito de la mente, a través de la imaginación, y visualizar el estado de las cosas que quiere alcanzar, pero que aún no tiene, porque debe construirlo. Ese estado de cosas constituye la visión de vida, diseñada para los logros de mediano y largo plazo que desea alcanzar. En el camino, irá viviendo los éxitos que lo inspirarán más fuertemente a seguir adelante, a la vez que también vivirá los fracasos, de los cuales aprenderá, se pulirá y nuevamente seguirá adelante. Ahora que ha diseñado la visión de vida, es necesario pensar, construir y vivir el camino que lo lleva hacia allá. Tal como la construcción de una autopista, sabe cuáles puntos A y B querrá unir con esa nueva vía.
sabe de dónde parte y hacia dónde quiere llegar. Pero la construcción de la vía implica avances y progresos en el corto plazo que pueda ir midiendo, metas alcanzables, no fáciles, acciones concretas que le permitan alcanzar ese destino. De esta forma, debe construir los pasos que le permitan alcanzar la visión de vida. Eso significa que requiere tomar en consideración varias actividades importantes para definir ese curso de acción. Número 1. Determinar las cosas verdaderamente importantes de la vida, las prioridades. Para determinar las cosas importantes en su vida como supervendedor, quisiera preguntarle, ¿qué puede hacer ahora que no está haciendo, pero que puede ayudarle a aumentar el nivel de ventas, a aumentar la relación de negocios con los clientes y a ayudar a hacer relaciones de largo plazo con esos clientes? ¿Qué puede hacer ahora que no está haciendo en su vida íntima y personal, que puede asegurar el cumplimiento de su visión de vida a través de la mejora de sus relaciones interpersonales? Es fundamental definir las prioridades de acción. Esto tendrá dos efectos complementarios altamente reconfortantes. Primero, la energía estará dedicada a las cosas que realmente importan en su vida y que contribuyen de manera significativa al logro de la visión. Dejará de utilizar energía importante y no renovable en asuntos sin importancia, secundarios, que no requieren su atención y que aunque son agradables porque lo hacen ser popular, ya que son las cosas que todos los demás desean hacer, lo hacen perder de vista las actividades verdaderamente importantes. Puede hacer una determinación de las prioridades en el ámbito temporal. Sus prioridades pueden ser distintas en momentos diferentes de su vida, aunque todas por igual deben contribuir de manera significativa al logro de la visión. Por lo tanto, podrá organizar sus prioridades en lapsos mensuales y semanales. De esta forma, sabrá y tendrá la facultad para medir el logro en el avance del cumplimiento de esas prioridades en términos temporales. Número 2. Determinar las metas que debe cumplir. Una vez que ha conocido las prioridades, debe decidir sobre las metas que le permitirán medir de manera real el alcance de esas prioridades. Ha definido lo que para usted es una prioridad en el mes. Sin embargo, querrá tener avances semanales en función del logro de esa prioridad. Quizá tenga un pedido para un cliente que por el tamaño del mismo se ha comprometido a entregarlo en el lapso de un mes, con entregas parciales semana a semana. Imagine que en la primera semana su meta de entrega es el 5% del pedido, mientras que la segunda semana es el 15%, la tercera es el 30% y la última semana del 50%. Al definir las metas de cumplimiento semanal, entonces logrará tener una posibilidad de medición en el cumplimiento de las prioridades de mes. Esto es posible hacerlo no solo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. Es decir, si la medición de logros semanales para alcanzar la prioridad del mes no puede tener una expresión numérica, es posible definir en términos cualitativos el cumplimiento de esa meta. Tome como ejemplo la mejora en la relación de sus compañeros de trabajo. Quizás es común que cada semana en las reuniones del equipo de ventas existan peleas entre los vendedores. Siendo así, entonces puede medir sus avances si ahora se convierte en el mediador de los conflictos y estos disminuyen. Ese avance sería muy difícil cuantificarlo. Por otra parte, si ha definido su prioridad para una semana, entonces podrá definir sus metas diariamente. Eso le permitirá tener una evaluación objetiva del avance en el cumplimiento de sus prioridades. Número 3. Determinar el plan de actividades para el cumplimiento de las metas. Finalmente, una vez que haya definido su plan de vida de mediano y largo plazo y las prioridades que le permitirán alcanzarlo, junto con las metas puntuales que debe conseguir para cada una de esas prioridades, debe establecer un plan de actividades que le lleve a la consecución de esas metas. Las metas no serán alcanzadas sin el esfuerzo y las actividades coordinadas que le permitan llegar a ellas. Por lo tanto, por cada una de las metas que ha establecido, bien sea diarias o semanales, debe definir el conjunto de actividades que le permitirán llegar a ellas. Naturalmente, es importante saber hasta dónde puede llegar y qué puede hacer. No puede llevar una carga superior a la capacidad que tenga. Si va a un gimnasio, un entrenador profesional lo llevará semana tras semana, levantando pesas acorde a las capacidades que va construyendo. Del mismo modo sucede con las metas. Estas irán creciendo en alcance, proporción y profundidad,
en la misma medida en la que se desarrollen mayores capacidades para concretarlas. Evite hacer una carrera profesional con los fracasos que dejan las metas vacías e inalcanzables. Si quiere conocer un poco más de esto, puede revisar la agenda de los vendedores tradicionales y ejecutivos poco exitosos. Tienen una agenda llena de compromisos diarios, de los cuales difícilmente se pueda cumplir siquiera la mitad. Como herramienta para consolidar la información de prioridades, metas y actividades, estoy haciendo uso de la metodología de proyectos aplicada al campo de las ventas. Un supervendedor triunfa cuando planifica, es decir, las improvisaciones quedan para los vendedores tradicionales e inefectivos. No puede estar con un pie en el mundo de la inefectividad y otro en el mundo de la efectividad. No puede ser un supervendedor y un vendedor tradicional al mismo tiempo. No puede estar en dos ámbitos y esferas distintas simultáneamente. Ser un supervendedor que hace uso del poder de la efectividad implica entregar el 100% de sí mismo a lo que le permite alcanzar la visión de vida de mediano y largo plazo. En ese sentido, es fundamental diseñar la estructura de planificación que le permitirá lograrlo. Esa estructura, tal como lo indiqué anteriormente, incluye las prioridades, las metas asociadas a cada una de ellas y las actividades concretas que le permitirán alcanzarlas, asegurando la atención a las prioridades y contribuyendo de manera significativa a llegar a la visión de vida diseñada. Así como las prioridades, las metas y las actividades deben ser alcanzables. He reiterado que eso no significa que sean fáciles, pero tampoco que nunca las alcanzará, porque simplemente viviría frustrado ante el diseño de su propia vida. Número 4. Herramienta para el plan de vida. La visión de vida de mediano y largo plazo, al escribirla, puede ser consolidada en un manuscrito especial de uso personal, el cual puede consultar cada vez que quiera, hacerle los ajustes que considere necesarios con el paso del tiempo, llegar a él cada vez que hayan situaciones de vida difíciles que amenacen con hacerle salir del camino. En el caso de las prioridades, las metas y las actividades, puede usar un planificador que le permita tener control sobre esos elementos y entender cómo se relacionan entre sí y la manera en la que nutren de manera significativa su plan de vida de mediano y largo plazo. Es fundamental entender que las actividades, las metas y las prioridades forman parte de un todo. No son elementos dispersos y separados, sino que se concatenan y engranan entre sí, se estructuran de manera poderosa y en conjunto logran los cambios transformacionales que desea tener. Las herramientas tradicionales, como las agendas, le permiten tener un control importante de su vida, hora a hora, en un día. Pero lamentablemente, la estructura de la agenda no le permite evaluar cómo se vinculan entre sí las actividades, las metas y las prioridades que, formando parte de un todo, contribuirán a algo mucho más grande. En ese sentido, me hago dueño de la herramienta usada en la metodología de proyectos, conocida como el enfoque de marco lógico, para estructurar un diseño lógico que permita visualizar globalmente el todo y no perder de vista la importancia que cada uno de los niveles de planificación de vida tendrán en el cumplimiento de la visión de mediano y largo plazo. Esa estructura es de la siguiente forma. Imagine una tabla o una matriz de 6 columnas por 3 filas. En la primera fila se colocarán las prioridades. En la segunda fila se colocarán las metas y en la tercera fila se colocarán las actividades. En la segunda columna se colocará el tiempo estimado para cumplir esas prioridades, esas metas y esas actividades. En la tercera columna colocará la fecha de inicio y la fecha de fin en la que iniciarán y finalizarán esas prioridades, esas metas y esas actividades. En la cuarta columna colocará qué necesita para lograrlo, los recursos que requiere, tanto humanos, materiales, etc. En la quinta columna colocará qué personas deben estar involucradas en el logro de esas prioridades, esas metas y esas actividades. Y en la sexta columna colocará observaciones o comentarios que permitan darle forma y entendimiento sólido a esas prioridades, a esas metas y a esas actividades. Lectura final de la segunda ley. Arreglar el mundo. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para minorarlos. Pasaba sus días en el laboratorio en busca de respuesta para sus dudas. Cierto día, su hijo de 6 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado.
Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. De repente se encontró con una revista en donde había un mapa del mundo, justo lo que necesitaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo pensando, como le gustan los rompecabezas, le voy a dar el mundo todo roto para que lo repare sin la ayuda de nadie. Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido componer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completado. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Hijito, si no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que le di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, le di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Gabriel García Márquez. Ejercicios de la segunda ley. Número 1. Liderar su propia vida implica darle sentido de dirección, orientación, saber hacia dónde se está desplazando. En ese sentido, se hace necesario tener las ideas y la visión de vida, de mediano y largo plazo, determinada con la mayor claridad posible, de tal forma que pueda dar los pasos concretos hoy que lo llevarán en esa dirección. Por lo tanto, puede empezar tomando tiempo para meditar y reflexionar sobre su visión, expandir el poder ilimitado de su mente a través de su capacidad para imaginar y escribir lo que desea alcanzar. Número 2. Luego, puede escribir puntualmente lo que desea conseguir en la relación con sus clientes, los clientes que desea tener y los negocios que desea concretar. Número 3. Planificar a través de prioridades el trabajo en el nivel mensual y ver como un todo engranado sus prioridades, metas y actividades de mes, así como la relación entre ellos y la visión de vida. Número 4. Puede empezar con prioridades, metas y actividades de nivel simple, mientras concreta el proceso de adaptación a este nuevo formato de organización y planificación. Recuerde que si quiere lograr un cambio transformacional en su vida, entonces es necesario dedicar el 100% a un nuevo estilo de hacer las cosas. Convertirse en un supervendedor implica organizar y planificar de manera óptima su tiempo. Todo ello orientado en la dirección establecida en su visión. A partir de ahora, usted hará los pasos necesarios para llegar hasta allá y construir su camino lleno de éxitos. Y los resultados serán excepcionales, por cuanto su vida forma un entretejido completo que consolidará paso a paso la visión que usted mismo haya construido a través de su reflexión, su meditación y el tiempo que le dedique a ello.